Lucha, lucha, lucha sin condiciones, querido amigo. Esa es la mejor solución. Luchar legítimamente en lo sano, en lo justo, en lo verdadero, para que la bendición de Dios pueda venir sobre ti, querido amigo, que te oyes, al alcance de este portavoz. Quiero leer en esta noche otra porción bíblica. Vamos a encontrarla aquí en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 3, libro de Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, vamos a leer una porción bíblica allí textualmente. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, esta palabra impresionante, encierra mucho. Fíjate cuando dice: no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. O sea, hay que creer. El no creer en Dios se convierte en una persona con un corazón malo de incredulidad. Ok, estoy leyendo la Biblia, versión Reina Valera 1960. Pero es que vas a buscarla en cualquier Biblia y vas a encontrarte en cualquier Biblia que te dice que la incredulidad reposa solamente en corazones malos. Y la incredulidad de un corazón malo lo que hace es que conduce a las personas a apartarse del Dios vivo. Y fíjate como dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben lo que es? La gente endurecida en sus corazones por el engaño del pecado. Bendito sea el Señor. Amado amigo que me oyes, algo que muchos contienden todavía por contender, porque a la luz de la historia y de la Biblia está una realidad: Jesús de Nazaret, el Cristo. Amado, ¿qué crees tú que vino Jesús a esta tierra? ¿Por qué tú crees que el Señor Jesús desciende de su gloria para reposar en esta tierra? Algunos pelean si Jesús es Dios o no es Dios. Algunos dicen que Jesús es solamente el Hijo de Dios, pero es que no es ni siquiera lo que importa. Porque cuando las gentes hacen lo malo, cuando las personas se entregan al pecado, no lo están haciendo porque Jesús sea Dios o porque Jesús sea no solamente el Hijo de Dios. Las personas se entregan al pecado porque están viviendo bajo engaño, con un corazón endurecido, con un corazón malo de incredulidad. Se apartan del Dios vivo. Cuando Jesús vino al mundo, querido amigo, la historia lo reseña. Él vino con un propósito de entregar su vida por la gente de pecado, por los hombres pecadores, por las mujeres pecadoras, por las personas que estaban en pecado. Y lo aclaró en muchas ocasiones diciendo que Él no vino a buscar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
A eso vino Jesús. O sea, a buscarte a ti, que estás en pecado, que estás en lo malo, que estás bajo el engaño de Satanás, con un corazón endurecido y lleno de pecado. Cuando Jesús llega a la tierra, había muchas cosas malas, muchas cosas malas estaban aconteciendo. Le puedo hablar de ello esta noche, no terminamos, y que no quisiera hablar y hablar y hablar y no parar de hablar de esta palabra maravillosa, que no solo me ha hecho libre a mí, sino que está libertando a muchos, pero esos muchos que están siendo libertados siguen siendo pocos respecto a la cantidad de gente que con un corazón endurecido y malo, incrédulos, están engañados en el pecado. Amado, ¿no dice la Biblia que el mundo no conoció a Dios? Bendito sea el Señor. Amado, cuando lee la Biblia, el libro de Juan, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesús. Este era el principio con Dios. Se hicieron todas las cosas. En él estaba la vida. La vida, por supuesto, era la luz de los hombres, porque la luz en las tinieblas resplandece. Ese es el gran problema para muchos con el Evangelio. Ese es el gran problema para muchos incrédulos, para muchos engañados en el pecado con la predicación del Evangelio. No tiene sentido que las personas pueden pasar el día completo escuchando cualquier cantidad de cosas, de noticias, de música, de vulgaridades, de grosería. Es imposible, no tiene sentido que las personas puedan escuchar el día completo, que estén cayéndose a tiros, que estén matándose, que estén entregándose a muerte los unos con los otros, y eso no les importa. Pero basta escuchar un pequeño sonido que hable de Cristo Jesús y se molestan a muerte, se encienden en ira por causa de la predicación del Evangelio. Porque hay tinieblas, querido amigo, porque hay tinieblas. Y aquí dice Juan 1:5 que la luz en las tinieblas resplandece. Estamos claros, es una luz que resplandece, que escandila. Las tinieblas no prevalecen contra ella porque todo queda al descubierto. Ahí estaba Juan el Bautista, enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Y era lo claro que él no era la luz, sino que él estaba dando testimonio de la luz. Una luz verdadera, querido amigo, una luz verdadera que alumbraba a todo hombre que venía a este mundo, que estuvo en el mundo, que él mismo hizo, pero el mundo, dice Juan capítulo 1 versículo 10, el mundo no lo conoció. Y aquellas personas de un pueblo escogido, a quien venía el Señor a salvar primeramente, dice que no le recibieron, lo rechazaron, que fue el pueblo judío. Eso fue lo que encontró Jesús a su llegada a esta tierra. Pero había muchos problemas. Entre tantos problemas, vamos a encontrarnos con un Jesús que se trasladó al templo. Te explico algo. El templo es lo que llamaban las sinagogas, el lugar donde se reunían los creyentes a aprender de la palabra del Señor. Así como hoy día nosotros le llamamos iglesia, pero realmente la iglesia no es ese templo, eso es un templo, eso es una congregación, eso es un grupo de personas que se reúnen en ese templo por muchas razones. Hace poco, una dama, que Dios le bendiga donde se encuentre, ella me exhortaba en la bodega cuando fue a comprar unos caramelos, ella me exhortaba y me decía que cómo creer en Jesús si ella veía iglesias por todos lados y los evangélicos caminando calle arriba, calle abajo a diferentes congregaciones, trabajando como que si fueran diferentes, como si no fuera un solo cuerpo. ¿Y qué puedo decirle si ella está en lo cierto?
Hoy día se ha convertido esta predicación del Evangelio en un desorden. Aquí hay cada quien por su lado, como que si fuéramos algo dividido, pero no. La iglesia es una sola, un solo cuerpo que deberíamos caminar juntos y unidos. Pero déjame decirte, querido amigo, que si eso es lo que te ha retardado venir a Cristo, que si estabas a punto de entregarte y cuando ve la iglesia como peleando unos con otros, los pastores como peleando unos con otros, como compitiendo unos con otros, entonces no es motivo para que te apartes, no es motivo para que vivas alejado de Cristo, porque eso le pasó a Jesús. Jesús llegó allá a Jerusalén y encontró el templo que vendían ovejas, vendían palomas, vendían bueyes. Tenían los templos entregados, era idolatría. Y Jesús agarró unas cuerdas y lo echó fuera todito a la oveja, a los bueyes, les tiró las monedas por el suelo, les volteó la mesa y le dijo: mi casa, la casa de mi padre, es una casa de oración. Aleluya, aleluya por esta palabra maravillosa. Así es, querido amigo, ahí estaba Jesús encontrándose supuestamente con una iglesia, pero que estaba desordenada, que estaba haciendo como se les daba la gana, que utilizaban los templos no para la adoración a Dios, sino para el mercantilismo, para el comercio. Y todos sabemos que el comercio siempre trae algo así como se llama la corrupción. El comercio siempre trae ese amor al dinero que es la raíz de todos los males. Ahí estaba Jesús peleando contra eso. Que si Jesús estuviera aquí presente, yo creo que agarra un bate de aluminio y se mete y empieza a tumbar púlpitos y sillas de diferentes congregaciones por allí, por el desorden, por la cantidad de cosas que se están haciendo. Pero gracias a Dios que no está, sino que nos dejó para predicarles el Evangelio y ser una espinita en el costado para todo aquel que anda en contra de esta sana palabra del Señor. Amado, había muchos problemas. Jesús llega al pueblo y la gente decía creer en Él. Dice Juan capítulo 2 en el versículo 23, que muchos creían en su nombre porque Él hacía señales. ¿Y cuántas señales, querido amigo? ¡Cuánto testimonio ha habido del poder maravilloso de Dios! Pero Jesús dice que el verso 24 no se confiaba de ellos porque conocía sus corazones. Él sabía que en medio de creer había maldad en sus corazones. Y en estos tiempos vemos como la gente cree, la gente dice que cree, la gente pasa las campañas, la gente recibe las oraciones, la gente oye la palabra, la acepta, pero no son dignos de confianza porque sus vidas, sus conductas siguen apegadas a la maldad, al pecado, no quieren un cambio en su vida. Y Jesús sabía que eso estaba pasando en ese lugar. Se encontraba Jesús en aquel tiempo con personas conocedores de la Biblia, hombres en su mayoría, conocedores de la Biblia y quizás maestros de la palabra, pero ese conocimiento de la Biblia los hacía a la vez ignorantes de la verdadera interpretación y del poder de Dios. Quizás utilizaban la Biblia como un provecho personal, quizás utilizaban la Biblia a criterio propio. Pero déjame decirte que se encontró uno de estos hombres con Jesús. Y cuando Jesús le habla una palabra poderosa y le decía: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El hombre se quedó aturdido. Nicodemo, y decía: bueno, ¿y cómo va a ser un hombre para meterse de nuevo en el vientre de su madre? Jesús comenzó a explicarle y le dice después que el viento sopla, sabe a dónde va, nadie sabe a dónde va el viento. Y dice que así es todo el que nace en el Espíritu. Pero Nicodemo seguía ignorante, Nicodemo seguía sin saber lo que se le estaba diciendo, y Jesús tuvo que regañarlo, tuvo que exhortarlo y le dijo: ¿cómo siendo tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabes por qué?
Porque se habla sin sentido. Se habla y la gente ve solamente los títulos. ¿Cuántos hay por allí? Títulos de teología, títulos de doctores, títulos de magíster, de deseado, títulos y de toda broma, títulos. Pero la palabra de Dios como encerrada, la palabra de Dios como mentira. Y las gentes buscando una excusa se aprovechan de tantos problemas para continuar en sus mismas vidas torcidas. Pero de tantos problemas que había, de tantas conductas malas que encontró Jesús, yo creo que la más terrible de todas ellas, yo creo que la conducta más terrible que encontró Jesús en ese tiempo, oh querido amigo, fue lo que estaba pasando allá en Juan capítulo 3 versículo 16. Jesús estaba explicando que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, bendito sea el Señor. Y sigue diciéndote que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando yo hablo aquí de droga, cuando hablo aquí de sexo, cuando hablo de prostitución, cuando hablo de delincuencia, yo no te estoy juzgando, no te estoy señalando, te estoy diciendo que Cristo vino a salvarte a pesar de toda esa basura aborrecible que tú estás haciendo. Jesús lo dijo, el que en él cree no es condenado, Juan 3:18. El que cree en Jesús no es condenado porque en Cristo hay perdón de los pecados. Pero el que no cree, oh bendito sea el Señor, el que no cree, continúa diciendo la palabra, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Y esto es lo terrible, escucha, versículo 19, capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino a toda esta comunidad. La luz vino a todo el que está al alcance de este portavoz. Oh, bendito sea el Señor. La luz vino al oído de todos los que puedan escucharme en este momento y los que me han venido escuchando de tiempo atrás. Pero dice claramente que las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo no quiere nada con el Evangelio. Verso 20. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no quiere la luz porque sus obras van a ser reprendidas. No vienen a Cristo porque sus obras son malas y no quiere que nadie le diga de sus malas obras. Pero déjame decirte, como comienza diciendo el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la actualidad las obras siguen siendo malas. Alabado por siempre sea el Señor, querido amigo. Oh, pero qué terrible. Oh, pero qué terrible, querido amigo. Un problema que tiene que ver con el corazón del hombre. Salomón, el sabio Salomón, pudo escribir allá en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús habló de vida eterna. Jesús habló de condenación y de vida eterna. Él vino a traer la vida eterna. Cada quien se condena a sí mismo. Ahorita vivimos, mañana amanecemos muertos. Ahorita sonreímos, mañana estamos llorando. Ahorita tenemos mucho, mañana no tenemos nada. Pero ¿quieres saber algo? Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque Él venció la muerte con poder, y los que hemos creído también hemos vencido la muerte. Como dijo Pablo, que muerte ni que muerte,
¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Ni la muerte pudo retener a Jesús. Y la muerte tampoco puede callar la predicación de esta palabra. Pero ¿cuántos cristianos de tiempos antiguos han sido asesinados? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido llevados a ser devorados por leones? ¿Cuántos hombres y mujeres en los tiempos del Imperio Romano los guindaban en palos bañados de aceite por las calles y los prendían en candela para alumbrar las calles únicamente que por pregonar y permanecer en la fe de Cristo? Y mientras Satanás pensaba que ganaba terreno, lo que estaba era perdiendo, porque han pasado los tiempos, han pasado los años y ahora lo que queda es evangélico para rato. Ahora lo que queda es palabra de Dios, pero de bastante. Dame, hijo mío, dijo Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tú sabes cosa terrible cuando el corazón se endurece. Tú sabes cosa terrible cuando el corazón se endurece. Y te repito, como dice la palabra, cuando comencé a predicar Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Y dice que nos exhortemos unos a otros todos los días, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, querido amigo, es un engaño. El pecado lo único que ha hecho es conducir a muerte a muchos. Y de todos esos muertos hay muchísimos más que no han tenido la ocasión de clamar, de pedirle perdón a Dios para arrepentirse de sus pecados y ver la vida eterna, porque aún en el último momento de suspiro y de respiro, Dios da oportunidad para que el hombre se salve. Aleluya. Hubo un hombre, dice la Biblia, hubo un hombrecito del cual dice la palabra que tenía un corazón conforme a Dios. Imagínate tú, tenía el corazón conforme a Dios. Ese era el rey David. Pero hubo un momento en David, hubo un momento en este hombre que como que perdió la fe, como que se descuidó mucho, como que no sé qué mala decisión tomó David. Yo creo que lo mejor para que tú entiendas esto que te estoy diciendo es que lo veamos textualmente en la Biblia. Dice en 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 en adelante: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, el rey David, envió a Joab. Joab era el capitán de la guardia, como decía el ministro de la defensa aquí en el país. Ese era David. Dice que David los mandó a Joab con los siervos y todo Israel a la guerra. Pero, dice la Biblia, pero, siempre hay un pero, David se quedó en Jerusalén. Amado, la palabra nos está diciendo que es el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero dice también que David se quedó en Jerusalén. Cada vez que una persona no se encuentra en el lugar que Dios le ha puesto o que tiene que estar, se mete en problemas. Cada vez que una persona está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer, se mete en problemas. Ahí estaba David, Satanás lo tentó rapidito. Una mujer bañándose desnuda, David la vio, preguntó quién era esa mujer. Le dijeron que es Betsabé, la mujer de Uría, uno de los guerreros de David.
David ya tenía el corazón contaminado, ya David tenía el corazón pervertido, porque aunque le dijeron que era la mujer de un guerrero, de uno de sus valientes, no le importó, la mandó a buscar, se acostó con ella. Pero cuando pensó que aquí no ha pasado nada, cuando creyó que todo estaba cubierto, se le presentó la mujer y le dijo: estoy embarazada, estoy encinta, estoy preñada. Tremendo problema. David no encontraba qué hacer. David no encontraba qué hacer. ¿Y sabe lo que hizo David? Es terrible tener un corazón perverso, porque cuando la gente hace lo malo y cree que está viviendo de la apariencia, y que es muy bueno, ay, qué buena la muchacha, ay, qué bueno el muchacho, y resulta que meten la patota, como dicen en criollo, resulta que se equivocan y caen en la transgresión, comienzan a inventar, pero nada bueno, sino cosas malas también. Dice que David mandó a buscar a Urías, lo llevó al palacio, le dio comida, le preguntó por el general, y después le dijo: bueno, Urías, anda para tu casa, anda para tu casa. Claro, David dijo: en lo que Urías vaya para su casa, se acuesta con su mujer, y está facilito. Todo el mundo va a decir que ese muchacho es hijo de Urías. Pero qué maquiavélico. Pero qué, bueno, eso pasa hoy día todavía. La cantidad de muchachos por allí que los hombres no saben que no son hijos de ellos, porque la mujer se la ha jugado también. Amado, pero Urías, un guerrero, no se fue para su casa, se quedó en el palacio, y David no encontraba qué hacer cuando le dijeron que Urías se había quedado en el palacio, y siguió planificando lo malo. Entonces lo volvió a llamar de nuevo y le preguntó: ¿por qué no fuiste al palacio? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Y Urías le dijo: yo no voy a estar en mi casa acostado con mi mujer mientras el ejército está en la guerra. Caramba. David lo invitó a comer y le metió licor hasta que lo emborrachó. Claro, él dijo así borrachito. David dijo: Urías se va para su casa, y como está bien borracho, no va a aguantar la tentación. Pero resulta ser que Urías tampoco fue para su casa, y David no encontraba qué hacer, y en la desesperación, ya el corazón estaba malo, ya el corazón estaba perverso, ya David se había apartado de Dios, y lo que hizo fue que mandó a matar, escúchame, mandó a matar a Urías Eteo con un engaño allí para él quedar bien. Y después que mató a Urías Eteo, mandó a buscar a Betsabé y se quedó con la mujer, como que aquí no ha pasado nada. Pero ¿quieres que te diga algo? Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y es por eso que tú has visto como unos se levantan, pero otros caen. Y es por eso que seguirás viendo a muchos levantados que vuelven a caer. Y vas a ver a muchos que se han caído y vuelven a levantarse cuando se arrepienten. Porque David, él pensó que eso quedaba oculto, pero fue descubierto, porque Dios le reveló: es un profeta. Y cuando ese profeta se le presentó a David para exhortarlo, David se humilló. David se humilló y escribió el Salmo 51 y le decía al Señor: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado. David se humilló, querido amigo. David se humilló de tal manera
que Dios le restauró, aunque el muchachito que le nació del adulterio se murió. David lloró a ese muchacho, pero cuando el muchacho murió, él sabía que venía de parte de Dios y se quedó tranquilo. Pero Dios lo restauró de tal manera que después tuvo otro hijo con Betsabé, que fue precisamente Salomón, el que posteriormente llegó a ser rey. Oh, querido amigo, esto es un asunto fuerte, esto es un asunto delicado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, pero Dios lo conoce y nadie puede engañar a Dios. Jesús mismo dijo que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Querido amigo, todo eso te contamina, todas esas cosas te mantienen amarrado, no te dejan levantar cabeza. Pero Dios, una vez más en esta noche, llamándote a esta reflexión, ¿sabes para qué? Para que venga a su conocimiento, para que entienda que el plan de salvación, para que quedes plenamente convencido y tranquilo que hay perdón de los pecados en Cristo Jesús. Y es por eso, querido amigo, en esta noche yo vuelvo a exhortarte con esa palabra que dice: no vaya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes, exhórtense, aconséjense unos con otros todos los días, para que ninguno se endurezca el corazón por el engaño del pecado. No, querido amigo, tú podrás engañar a muchos, pero aún en ese círculo de personas que tú crees que engañan, ni siquiera ellos pueden engañarlo, porque quizás no te digan nada por miedo, por respeto, o por seguirte el juego, o porque son iguales o peores que tú. Pero todos conocen la condición del hombre en medio del pecado, porque hay un testimonio a la luz pública. Pero Dios, que también conoce tu corazón, te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios quiere. Dios te está mostrando un camino. Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Jesucristo ha pedido que lo imitemos, es porque Él sabe que tú solo no puedes. Él sabe que nadie ha podido solo, y es por eso que nos presenta un camino, Él mismo, caminando, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque siguiendo a Jesús, déjame decirte algo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que siguiendo a Jesús quizás te vuelvas a caer. Claro, quizás te vuelvas a caer, pero dice la misma palabra que Él va a ser propicio a tus injusticias y nunca más se va a acordar de tu pecado. 8:12 de los Hebreos. Y dice ya en el capítulo 12 de los Hebreos que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Qué palabra hermosa, mamá. Y fue el mismo Señor quien estableció en su palabra, en el mismo libro de los Hebreos, que lo hiciésemos una senda derecha para que lo cojo no se salga del camino. Porque Jesús sabe que lo vamos siguiendo, pero vamos cojeando, vamos cometiendo errores, vamos haciendo lo indebido. Pero qué gran diferencia
vamos con Jesús. Escúchame, vamos caminando con Jesús, que nos sostiene de la mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. El Señor sabe que solos no podemos, y es por eso, como dice en 2 Corintios capítulo 5, que Dios, querido amigo y querida amiga, escúchame, Dios te está rogando, por favor, reconcíliate con Dios. ¿Tú me entiendes? Dios sabe que has pecado. Dios sabe que has rechazado esta palabra. Dios lo sabe. Pero Dios no te está juzgando. Dios no te está condenando. Dios te está invitando, te está rogando. Dios te está suplicando, por favor, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Sabes lo que significa reconcíliate con Dios? Eso es un borrón y cuenta nueva, y empiezas de nuevo con Dios. Eso es lo que Dios te está invitando. Y en esta noche, una vez más, Dios te dice: por favor, reconcíliate. Amén.